Hoy, y nos adentramos en un caso que, bueno, que realmente conmocionó a España Sí, y que a pesar de los años, pues sigue suscitando muchísima intriga, ¿no? Muchísimo misterio. El crimen de Alcácer. uf, sí. Tres adolescentes, Miriam, Toñi y Desiree, desaparecieron una noche de viernes 13. Sí, Y sí, parece como sacado de una película de terror, totalmente. pero esta vez la tragedia era real. Realmente terrible. ¿Te imaginas la angustia de sus familias? Oh. Esperando noticias durante 65 largos días hasta que el horror, pues, se hizo realidad. Es un caso, sí, que nos atrapa desde el principio, no solo por la brutalidad del crimen en sí, sino por todos los enigmas, ¿no?, que lo rodean. Y es que incluso con un condenado todavía quedan muchas preguntas en el aire. Exacto, exacto. Empecemos por el principio, por aquella noche del 13 de noviembre de 1992. Las chicas, después de estar en casa de una amiga, se dirigían a una fiesta en la discoteca Color, en Picassent. ¿Qué sabemos de sus últimos momentos? Pues mira, sabemos que Miriam incluso llegó a llamar a su padre para que las llevara. Pero él estaba enfermo y no pudo. La discoteca además ofrecía transporte, pero por alguna razón, esa noche decidieron hacer autostop. Una decisión que, tristemente, marcó sus destinos. Y aquí encontramos una de las primeras incógnitas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué si tenían otras opciones decidieron arriesgarse a hacer autostop en una carretera, bueno, conocida por ser peligrosa, oscura y solitaria? Totalmente. Es cierto, y si a esto le sumamos que salieron con lo opuesto, casi sin dinero, la hipótesis de una fuga voluntaria pierde fuerza desde el principio. Todo apunta a que algo terrible, terrible le sucedió en ese trayecto. La desaparición de Miriam, Toñi y Desiree conmocionó a toda España. Miles de carteles con sus rostros, bueno, inundaron las calles. La prensa cubría cada detalle de la investigación y la policía, la Guardia Civil e incluso la Interpol se volcaron en la búsqueda. Incluso un voluntario de protección civil perdió la vida durante la búsqueda, lo que aumentó aún más la tristeza y la consternación. Imagino la presión que debían sentir los investigadores con tantos ojos puestos en ellos. Hubo numerosos testimonios, pistas falsas y una creciente desesperación a medida que pasaban los días sin ninguna noticia. Sí, y uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de una mujer que aseguraba haber visto a las chicas subirse a un coche blanco pequeño con 4 ocupantes. Esta pista, junto con otras, llevó a la policía a seguir un sinfín de caminos, muchos de ellos sin salida. Claro. Hasta que después de 75 días de angustiosa espera, el 27 de enero de 1993, 2 apicultores hicieron un macabro hallazgo en el barranco de la Romana. Al principio pensaron que habían encontrado los restos de un hombre debido al tamaño de un reloj que encontraron junto a los huesos. Sí. Un giro que nos recuerda lo impredecible que puede ser la realidad. Pero al seguir excavando, la verdad salió a la luz. Eran los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree envueltos en una alfombra, maniatados y en avanzado estado de descomposición. Un escenario desgarrador que nos confronta con la crueldad de la que el ser humano es capaz. Y entre los objetos que encontraron junto a los cuerpos había uno que se convertiría en una pieza clave de la investigación. ¿Te acuerdas de qué se trataba? Sí, un volante médico con el nombre de Enrique Anglés Martins. Ajá. Ese nombre abrió una nueva línea de investigación y nos lleva a uno de los personajes más oscuros de este caso. Claro, porque Enrique Anglés era hermano de Antonio Anglés, un conocido delincuente de la zona. La policía se dirigió a la casa de Enrique, donde encontraron a varios miembros de la familia, incluyendo a Miguel Ricard, un amigo de Antonio. Y aquí la historia da otro giro inesperado. Sí. Un guardia civil reconoció a Miguel Ricard como un antiguo compañero de fechorías de Antonio Anglés, y de pronto las piezas del puzzle empiezan a encajar. La investigación se centra en Antonio y Miguel, con Antonio como principal sospechoso. Enrique, por su parte, fue descartado como sospechoso debido a una discapacidad. Pero la pregunta que resonaba en toda España era, ¿dónde estaba Antonio Anglés? Esa es otra de las grandes incógnitas del caso. A pesar de una búsqueda exhaustiva, Antonio desapareció sin dejar rastro. Se habló de un posible escape a Brasil, de avistamientos en Valencia, pero nada se pudo confirmar. Antonio Anglés se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por Interpol, un fantasma que aún persigue este caso. Mientras tanto, Miguel Ricard, detenido desde el principio, se convirtió en el centro de la investigación. Sus declaraciones iniciales fueron confusas, primero confesando su participación en los crímenes, luego retractándose y alegando torturas por parte de la Guardia Civil. Una situación que, lejos de aclarar las cosas, añadió aún más dudas y controversia al caso. Y mientras la justicia buscaba respuestas, las familias de las víctimas se enfrentaban a un dolor inimaginable, agravado por la intensa tensión mediática y la aparición de teorías alternativas sobre el caso que analizaremos más adelante. Y si las declaraciones de Miguel Ricard generaban, confusión, las autopsias realizadas a Miriam,
Tony y Desiree no hicieron más que añadir más leña al fuego, ¿no? Totalmente, sí. Se realizaron 2 autopsias. La primera por un equipo de forenses en Valencia y la segunda, a petición de las familias, por el reconocido doctor Luis Frontela. Y es en esta segunda autopsia donde encontramos algunos detalles, realmente inquietantes. ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, Frontela encontró pelos que no pertenecían ni a Ricard ni a Anglés, incluyendo una cana, fíjate. Esto sugería la participación de al menos una tercera persona en el crimen. O sea que la investigación podría haber pasado por alto a alguien más. Eso sí que es escalofriante. Exacto. Pero hay más. Basándose en el estudio de las larvas encontradas en los cuerpos, Frontela planteó la posibilidad de que las chicas hubieran sido enterradas en 2 lugares diferentes. Y también, la ausencia de livideces en los cuerpos le hizo pensar en una posible hemorragia masiva o incluso que los cuerpos hubieran estado sumergidos en agua. Es decir, que las autopsias, en lugar de dar respuestas, abrieron aún más interrogantes. Sí. ¿Y qué hay de las confesiones de Ricard? ¿Qué detalles aportó sobre lo que pasó aquella noche? En sus declaraciones, Ricard describió con detalle los horribles hechos de aquella noche. Según su relato, él y Antonio Anglés recogieron a las chicas en un Opel Corsa y las llevaron a una caseta abandonada en el barranco de la Romana. Allí las ataron, las violaron, las torturaron y finalmente las asesinaron con disparos en la cabeza. Un relato escalofriante que pone los pelos de punta. ¿Y qué hay de la famosa escena del bar en Catadau? ¿Es cierto que fueron a comprar bocadillos en medio de toda esa barbarie? Sí, eso es lo que Ricard declaró. Según él, en medio de la tortura salieron a comprar bocadillos en un bar cercano. Un acto que, de ser cierto, mostraría la frialdad y la falta de empatía de los perpetradores. Es increíble, ¿verdad? Como si no fuera suficiente con el horror del crimen en sí, este detalle añade una capa de surrealismo y perversidad que cuesta comprender. Totalmente. Pero no podemos olvidar que Ricard se retractó de su confesión, alegando coacción y torturas por parte de la Guardia Civil. Sin pruebas contundentes que lo respaldaran, este gira de los acontecimientos sembró aún más dudas en la opinión pública. Claro. Y como decías antes, la investigación no se limitó solo a Anglés y Ricard. Sí. No es así. Efectivamente. Surgió, por ejemplo, la figura del hombre del pelo cano, Miguel Nicolás Cortona, quien había compartido celda con Ricard. Ajá. Nicolás afirmaba que Anglés lo había amenazado y que había escuchado conversaciones sobre raptos y violaciones de niñas. ¿Y qué pasó con él? ¿Se pudo comprobar su implicación en el caso? Su ADN no coincidió con el de los pelos encontrados en la escena del crimen, pero su testimonio añadió otra capa de misterio al caso. Como ves, las piezas del puzzle no encajan del todo. Y hablando de piezas del puzzle, ¿qué hay del análisis de ADN que se realizó en la caseta y en el coche de Ricard? Se encontraron pruebas concluyentes. Se encontraron restos biológicos de los hermanos Anglés, pero no de las chicas. Esto los situaba en la escena del crimen, pero no probaba su participación directa. Las pruebas, aunque relevantes, no fueron suficientes para despejar todas las dudas. Y finalmente, en 1997, Miguel Ricard fue juzgado como único acusado por el crimen del Càcer. ¿Qué ocurrió durante el juicio? Se presentaron nuevas pruebas. Durante el juicio se presentaron las pruebas, los testimonios y se revivieron los detalles del caso. Ricard mantuvo su inocencia, alegando torturas y apuntando a la participación de otros, incluyendo a Mauricio Anglés, hermano de Antonio. ¿Y qué dijo la fiscalía? La fiscalía mantuvo su acusación basándose en la confesión inicial de Ricard y en las evidencias que lo vinculaban al caso. El juicio, como puedes imaginar, fue altamente mediático, estuvo marcado por la tensión, las contradicciones y la falta de respuestas definitivas. Y mientras la justicia intentaba dictar sentencia, un nuevo elemento irrumpió en escena. Fernando García, el padre de Miriam, empezó a cuestionar la versión oficial y a denunciar un posible encubrimiento por parte de las autoridades. Es aquí donde nace la famosa teoría de la conspiración. Exactamente. Fernando García junto al periodista Juan Ignacio Blanco desarrollaron una teoría que apuntaba a una conspiración que involucraba a figuras poderosas, redes de pederastia e incluso la grabación de videos snuff. Es una teoría que, aunque controvertida y sin pruebas contundentes, ha calado hondo en la sociedad española. ¿Por qué crees que ha tenido tanta repercusión? Creo que ante un crimen tan brutal y con tantas preguntas sin respuesta, es natural que la gente busque explicaciones que vayan más allá de lo evidente. La figura de Antonio Anglés, aún prófugo, alimenta la especulación y la idea de que la verdad no se ha revelado por completo. Y la teoría de la conspiración, con sus elementos de misterio y poder, ofrece una narrativa que, aunque difícil de creer, satisface esa necesidad de encontrar un sentido al horror. Y es que, más allá de la culpabilidad o la inocencia de los acusados, el caso Alcácer nos confronta con realidades incómodas. La vulnerabilidad de los más débiles,
la posibilidad de que existan redes de poder que operan al margen de la ley y la dificultad de encontrar la verdad en medio de un laberinto de información y desinformación. Precisamente. Y es por eso que, a pesar del tiempo transcurrido, este caso sigue fascinando e inquietando a partes iguales. Porque nos recuerda que, a veces, la realidad puede ser más oscura y compleja que cualquier ficción. Y esa teoría de la conspiración de la que hablamos, ¿cómo se propagó? Porque imagino que en la época pre-internet no era tan fácil como ahora. Tienes razón, pero la televisión jugó un papel fundamental. Programas como Esta noche cruzamos el Mississippi o Fidel Alcácer dieron voz a Fernando García y Juan Ignacio Blanco, permitiéndoles exponer sus ideas a una audiencia masiva. Y no se limitaron a exponer, ¿verdad? Recuerdo que hicieron acusaciones muy serias contra figuras prominentes, señalándolas como parte de esa supuesta red de producción de vídeos SNAF. Sí mencionaron nombres concretos, incluyendo un exgobernador civil, un productor de cine y un expresidente de Telefónica. Estas acusaciones generaron un gran revuelo mediático, pero finalmente no se pudieron demostrar, lo que llevó a García Blanco a ser condenados por calumnias. Y hablando de vídeos SNAF, recuerdo que se habló mucho de una supuesta cinta que mostraría la tortura y asesinato de las chicas. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, esa es otra de las grandes incógnitas del caso. Juan Ignacio Blanco aseguraba tener una copia de esta cinta, pero nunca la hizo pública, y las circunstancias que rodean su relato son confusas y contradictorias. ¿Y qué hay de Fernando García? Él vio la cinta. En algunas ocasiones ha negado haberla visto, mientras que en otras ha afirmado haberla tenido en sus manos. La verdad es que nunca ha quedado claro qué papel jugó esa cinta, si es que realmente existió en todo este entramado. Todo esto me hace pensar en el impacto que debió tener este caso en las familias de las víctimas. Imagino que además del dolor por la pérdida, tuvieron que lidiar con la presión mediática y la controversia generada por la teoría de la conspiración. Sí, y no todas las familias estaban de acuerdo con la versión de García. Y Blanco Rosa Forge, la madre de Desiree, se opuso firmemente a ella, considerándola irrespetuosa y basada en especulaciones sin fundamento. ¿Y qué opinaba ella de la exposición mediática del caso? La criticaba duramente. Llegó a denunciar a Fernando García por el uso del nombre de su hija para recaudar fondos sin su consentimiento. Es comprensible que en medio de tanto dolor, cada familia buscara su propia forma de afrontar la tragedia. Volviendo al juicio contra Miguel Ricard, ¿qué estrategias utilizó su defensa para intentar demostrar su inocencia? Intentaron sembrar dudas sobre su culpabilidad, alegando coacción policial y presentando contradicciones en las pruebas. Pero la fiscalía se mantuvo firme en su acusación, basándose en la confesión inicial de Ricard y en las evidencias que lo vinculaban al caso. Y finalmente, en septiembre de 1997, Ricard fue condenado a 160 años de prisión por los delitos de secuestro, violación, asesinato e inhumación ilegal. ¿Fue esta sentencia un punto final para el caso? En cierto modo, sí. Representó un cierre parcial a la búsqueda de justicia para Miriam Toñi Desiree. Pero la historia no termina ahí. Años después, la polémica resurgió con la liberación de Miguel Ricard en 2013, tras la derogación de la doctrina Parot, que permitía alargar las penas de prisión para delitos graves. ¿Y cómo reaccionó la sociedad ante esta decisión? Con indignación en su mayoría. Mucha gente consideró que era una injusticia que Ricard saliera a la calle después de haber cumplido solo 21 años de condena por un crimen tan atroz. Y como si el destino quisiera recordarnos que el caso Alcácer aún no ha cerrado todas sus heridas, en 2017 y 2019, se encontraron nuevos restos óseos cerca de la fosa donde se hallaron los cuerpos de las chicas. Sí, un diente y 4 falanges humanas que, tras ser analizados, se confirmó que pertenecían a Miriam García. Estos hallazgos reavivaron el interés por el caso y abrieron la posibilidad de nuevas investigaciones para intentar esclarecer los aspectos aún sin resolver. El crimen de Alcácer, como hemos visto, no es solo un caso policial, es una herida abierta en la memoria colectiva de España. Un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de la justicia y del impacto duradero del dolor y la pérdida. Es un caso que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, el respeto a las víctimas y la necesidad de construir una sociedad más segura y justa para todos. Un caso que, a pesar de los años transcurridos, nos sigue interpelando, nos sigue haciendo preguntas. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Hay más personas involucradas? Algún día sabremos toda la verdad. Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que el recuerdo de Miriam Toñi Desiree nos debe impulsar a seguir luchando por un mundo donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso Alcácer. Esperamos haber arrojado algo de luz sobre este complejo y trágico suceso que marcó la historia de España.